Hola, quiero saludarte y bendecirte con la paz que el Señor nos da, un nuevo tiempo y una nueva oportunidad de poder compartir hoy la palabra del Señor, una vez más. Vamos a estar leyendo la Biblia, vamos a seguir en el Apocalipsis en el capítulo 6, vamos a leer dos versículos más y nos vamos a meter en el segundo sello que esta profecía nos está trayendo. Dice la palabra de Dios: Cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí que decía el segundo de los seres vivientes. El segundo de los seres vivientes es el becerro o el búfalo, ¿sí? Lo que hace fuerza el ganado. Nos habla de violencia, de fuerza, de embestir, de lograr por la fuerza. Y el segundo ser viviente nos habla de guerra, nos habla en este simbolismo de la fuerza y de la violencia del becerro y del caballo rojo, color sangre, nos va a hablar de violencia y de guerra y vamos a estar desarrollándolo. Decía el segundo de los seres vivientes: acércate. Salió entonces un caballo rojizo, lo que yo te decía, y Dios le dio permiso al jinete de acabar con la paz del mundo y de hacer que unos y otros se mataran, unos a otros se mataran. Y le dieron una gran espada. Dos versículos nada más, los versículos 3 y los versículos 4. Alguien llegó a escribir algo como lo siguiente, así, dice: no dejemos que la guerra nos domine, porque siempre hay otro camino para solucionar los conflictos. ¿Mm? No dejemos que la guerra nos domine, siempre hay otros caminos para solucionar los conflictos. Acá hay palabras claves para subrayar. Por ejemplo, conflictos. Nunca hay un conflicto entre una persona, al menos no es, en el sentido de que si se hace daño a esa persona a sí mismo, recae nada más en el daño en esa persona, no es un conflicto de guerra, ¿sí? Eh, Puede generarse violencia a sí mismo, pero aquí nos está hablando, ¿sí? Cuando hablamos de este conflicto nos está hablando de conflictos interpersonales, relaciones entre personas, cuando ya tiene que ver con relaciones sociales y donde se gestan problemas de convivencia y problemas de relaciones. A eso estoy apuntando con esta palabra de conflicto, ya no un conflicto interior de uno, sino de lo que nos logra, lo que nos mueve a la violencia y a las guerras y a las peleas entre nosotros, ¿no? Siempre hay para los conflictos otro camino. No dejemos que la guerra nos domine. Siempre hay otro, porque siempre hay otro camino para solucionar los conflictos. ¿Mm? Eh, Cuando uno quiere solucionar los conflictos por la fuerza, lo que uno está queriendo lograr es, bueno, si la razón no entra, entra por la sangre. Si por la razón y por la lógica y por la argumentación y por las buenas no se da, yo lo consigo por las malas. ¿Sí? El otro día nosotros vimos cómo cualquier fin justifica cualquier medio. No importa cómo se logre, sino que si hay un fin, cualquier medio, aunque sea derramamiento de sangre, eso ha de ser lo que se tiene que hacer para que el fin se logre. Es esto lo que propone el nuevo orden mundial. Acá este pasaje nos está hablando de la necesidad de solucionar problemas de guerra. Siempre en la historia de la humanidad hubieron guerras. Eh, Quiero leerte ahora un versículo más en la palabra del Señor. Siempre en la historia de la humanidad han habido guerras, siempre en la historia de la humanidad ha habido lucha de poder y siempre lo que políticamente, lo que en el diálogo no se pudo conseguir a través de la violencia, a través de la fuerza y a través de la guerra se tomó. ¿Sí? Ejemplo, un país que políticamente no puede lograr
a través de la diplomacia, conseguir sus objetivos. ¿Y qué va a hacer? Y lo va a conseguir a través de la fuerza, a través de armamento, a través del poderío militar, y cuanto más poderoso es militarmente, más amedrenta y con más derecho se siente a tomar aquello que no le pertenece pero que lo quiere, porque eso revela egoísmo. ¿Está eso escrito en la palabra del Señor? Sí, ahora te lo voy a estar leyendo. Pero ¿por qué te estoy hablando de esto? Porque Jesús dijo siempre iba a haber guerras y rumores de guerra, y en la historia de la humanidad, mientras la iglesia está todavía aquí en la tierra, hay guerras y rumores de guerra. Pero ¿sabes qué? La guerra empieza cuando hay un problema interior no resuelto en el corazón, y empieza ya con algo en el corazón, con peleas, pero que se originan en el espíritu y en el corazón. La palabra de Dios nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y las guerras físicas, todo. En el mundo espiritual vos tenés que entender espiritualmente la palabra de Dios. En el mundo espiritual todo se maneja espiritualmente. Y lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que pasa físicamente es porque en el mundo espiritual algo está ocasionando que eso ocurra. Hay fuerza de Dios llamada ángeles, y hay fuerza del enemigo llamado demonios, que están luchando en los aires y en un mundo espiritual para que las cosas ocurran en esta tierra. ¿Sí? Y lo que yo acá te estoy queriendo decir es que si hay guerras y se manifiestan físicamente en la vida física, guerras, es porque en el mundo interior hay algo que provoca que eso se dé a luz. Hay algo que provoca en el mundo interior que haya una necesidad de satisfacer esa hambre interior de guerra, por un deseo y por un capricho. Siempre han habido guerras, y este pasaje nos está hablando, ya lo hemos dicho muchas veces, la iglesia ya no está en esta tierra. El Señor Jesucristo ya habrá arrebatado a su iglesia y se la habrá llevado con él, y está en la presencia de Dios. Y aquí ahora, con la iglesia ya no en esta tierra, en el Espíritu Santo y la iglesia ya quitados de esta tierra, y estando juntos adorando y bendiciendo y honrando y estando con el Señor y estando en comunión con Él y bendiciendo el nombre del Señor y eternamente y para siempre, y viviendo como leímos en Apocalipsis 4, la adoración celestial. Están manifestándose los juicios de Dios, el castigo de Dios y la disciplina poderosa y justa de Dios sobre el pecado en esta tierra, y sobre todo aquello que ha manifestado rebeldía y abierto oposición. Y acá este segundo jinete y este segundo caballo rojo nos está hablando de violencia y nos está hablando de guerra. Se le entrega una daga corta, filosa, un puñal, que es la que se usa también para hablar en el original griego es también el que se usa para hablar en Hebreos 4:12, de espada de dos filos, que es tremendamente peligrosa y altamente eficaz y mortal. Un golpe así te mata y te destruye. Y a esta plaga y a este jinete y a esta disciplina y a este juicio y a este castigo de Dios se le da el poder y la autoridad de que los hombres se cometan violencia unos con otros. En estos días uno no puede menos que pensar en situaciones que estuvieron pasando en nuestra vida, de cómo cualquier detonante puede derivar en una situación de violencia. Cuando te hablo de guerra te estoy hablando de violencia previa. Cuando te hablo de violencia previa te estoy hablando de violencia y pelea primero en el corazón y en el interior. Te lo vuelvo a explicar con un versículo bíblico. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde viene la violencia? ¿Y dónde vienen las peleas? ¿Y de dónde viene la ambición? Por querer lograr lo que otro tiene, y como yo no lo puedo tener, entonces lo voy a tener que conseguir por la fuerza. La palabra de Dios nos lo va a decir claramente en Santiago. Si vos tenés una Biblia cerca, buscá conmigo en la carta del apóstol Santiago en el capítulo 4, los versículos 1 al 3, nos va a decir la palabra del Señor lo siguiente. Nos dice la palabra de Dios:
este es el título en esta palabra, las guerras y los pleitos, lo que estábamos hablando. ¿Saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Dice Santiago. Pues porque no saben dominar su egoísmo. Ahí está, la clave es egoísmo. ¿Cuál es el detonante de la guerra? La ambición egoísta, el egoísmo detrás de, obviamente impulsado por el enemigo y por Satanás, ¿verdad? Pero el egoísmo está detrás de toda manifestación de guerra, de violencia y de pelea. Y aunque esta palabra es profética y aunque esta palabra nos habla de cómo, ahora lo vamos a estar desarrollando bien, cómo el anticristo y cómo esta plaga de guerra y de matanza se va a manifestar ya en las personas que no conocen al Señor y que están recibiendo castigo y juicio de Dios, porque ya la iglesia no está en esta tierra, vamos a estar viendo por qué se está manifestando todo esto, ¿sí? Nos dice la palabra de Dios, porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo y cuando no lo pueden conseguir son capaces hasta de pelear y matar y promover la guerra. Pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Y ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Acá está, sería más fácil esto. Evitar todo lo anterior pidiéndole a Dios. Si Dios lo quiere dar y si no lo quiere dar, sea la voluntad de Dios y Dios sabe por qué no lo da. Porque Dios obra con propósito y todo ayuda para bien. Aún la negativa de Dios es para tu bendición y mi bendición y ayuda bien. Y Dios sabe por qué está diciendo que no en ese momento. Y cuando piden lo hacen mal, dice Santiago también. A veces uno pide a Dios y pide mal y no recibimos porque lo único que queremos es satisfacer nuestros propios deseos. Quieren satisfacer sus malos deseos, dice la palabra del Señor. Entonces, acá nosotros estamos viendo cómo el anticristo y cómo el trabajo del nuevo orden mundial promueve violencia y matanza entre peleas y pleitos y toda manifestación de guerra entre las personas. Y aquí habla de mucha y en gran cantidad y en gran escala y cualquier detonante es motivo de guerra, cualquier detonante es motivo de pelea, cualquier ya se le permite literalmente que no haya un vestigio de paz, no hay paz. Directamente todo es guerra, todo es te miran mal en esa época, te mirarán mal en la calle, guerra, te miran torcido, guerra, pelea, pleito, todo va a ser así, matanza, inseguridad. ¿Viste cuando se habla de la inseguridad? Bueno, acá no va a haber seguridad para nada, es todo inseguridad, será todo inseguridad. Habrá matanza por doquier en todas las partes del mundo y no habrá un control a esto, ¿sí? Y te digo, ¿por qué? Y porque es manifestación del juicio de Dios y recién está comenzando el castigo y la ira y la manifestación del justo juicio de Dios. Y acá Dios le permite que el hombre le quite la vida al mismo hombre, que el mismo enemigo usando Satanás y el diablo, usando a gentes perversas, le quiten la vida a otras gentes, ¿sí? Porque sí, ¿sí? Con una violencia extrema, como manifestación del justo juicio de Dios. El caballo bermejo nos habla de eso, de guerra, de violencia, de pleito, de posibilidad de matar a mansalva y de que no haya paz, pero para nada en la tierra. El anticristo trata de promover paz, pero es un mentiroso y lo que vino a traer es verdadera destrucción y nada de paz. ¿Ves? Si la paz no te la da Jesucristo, la paz no te la da nadie, porque Él dijo, mi paz te dejo, mi paz te doy. Yo no doy la paz como el mundo da la paz, porque el mundo y el anticristo y Satanás y nada en esta tierra puede dar la paz verdadera, espiritual y eterna que solo Jesucristo te da. Podés buscar en cualquier religión, no hay paz. Vos podés comprar una almohada, pero no podés comprar el sueño.
Vos podés comprar una buena cama, pero no podés comprar la paz que te hace descansar en la bendición del Señor. Hay cosas que solo da Jesucristo, y si Jesucristo no lo da, no te lo da nadie. Entonces, la palabra del Señor que yo te quiero hablar hoy, y si vos querés ponerle un título a esta palabra, y si estás anotando y querés ponerle un título y anotarte un título para esta palabra, es violencia o guerra a galope. Te hablo de un jinete, ¿sí?, en un caballo rojo, es simbólico, ¿sí?, pero la violencia y la guerra a galope. La violencia galopando, la guerra galopando, ¿sí? Violencia y guerra a galope. Y la enseñanza aquí que yo te quiero mostrar es que debemos vencer nuestro estado interior, como yo te decía antes, de guerra que combate nuestro corazón. Cuando te hablo de nuestro corazón, es como nuestro hermano querido y amado Raúl Ávila nos habla: tocate la cabeza, acá está, ¿sí? Habla de mente y de pensamiento. Cuando la Biblia te habla de corazón, te habla de hombre interior, te habla de espíritu, te habla de paz, te habla de pensamientos y te habla de mente. Combate ese mundo interior contra nuestro corazón y quiere conquistarlo, ¿sí? Debemos vencer nuestro estado interior de guerra que combate nuestro corazón, y según Santiago 4 del 1 al 3, como estuvimos leyendo, se nos revela cuáles son esas manifestaciones de ese estado interior de guerra. Recién lo estuvimos leyendo. Según Santiago 4, del 1 al 3, tenemos que vencer ese estado interior de guerra, esa guerra interior que nos mueve a vos y a mí a pelear y a tener pleitos y a guerrear ahora en lo físico y dar a luz y manifestar sencillamente algo que está dentro y que tiene que salir. ¿Y cómo va a salir? Y si hay violencia, va a salir con violencia manifestada, exterior, ¿sí? Entonces, debemos vencer en primer lugar, yo te quiero hablar de dos verdades rápidas, debemos vencer en primer lugar nuestras pasiones y deseos. Debemos vencer en primer lugar nuestras pasiones y deseos. Las pasiones son buenas, pero cuando son de Dios. Las pasiones son buenas, pero cuando están canalizadas por Dios. Las pasiones son buenas, pero cuando están puestas en las manos de Dios. Alguien nos llegó a decir algo muy, muy importante y una enseñanza muy clara. Dios trabaja desde nuestro espíritu y luego trabaja en nuestra alma, y desde allí va dominando y toma todo nuestro ser, y también trabaja sobre nuestro cuerpo. Trabaja desde adentro para tomarlo todo y en una onda expansiva tomar toda nuestra vida. Y la Biblia nos habla de espíritu, alma y cuerpo. No te habla de cuerpo, alma y espíritu. Te habla de espíritu. Todo nuestro ser es santificado. Espíritu. Y después alma y después cuerpo. Así trabaja Dios. En el espíritu primero, la parte más profunda, íntima y secreta del ser humano, allí trabaja Dios, y de ahí expande y toma el alma, y ahí expande y toma el espíritu. Todo nuestro ser es santificado y es para la gloria y para el Señor. Entonces el enemigo trabaja al revés, porque pasiones, cuando no son controladas por Dios, son controladas por vos mismo y son controladas por el enemigo, Satanás, el diablo, ¿sí? Y esas pasiones se descontrolan y el enemigo trabaja al revés, trabaja desde afuera queriendo tomar el control y ahogando la vida de tu espíritu. Vos y yo somos espíritu, vos y yo somos alguien espiritual, y vos y yo tenemos que vivir la vida espiritual desde el espíritu y desde el mundo espiritual. Y el enemigo trata de ahogar y de matar y de asfixiar y que no se manifiesta la vida del espíritu. Y como nos enseña acá, los deseos son descontrolados y las pasiones no tienen el límite. Entonces, como yo tengo necesidad y tengo hambre de satisfacer deseos, y tengo hambre y necesidad de satisfacer pasiones, se hacen incontrolables, se hacen descontroladas, y se necesita ahí vencer, se necesita ahí un freno, necesitamos ahí el poder de saber cómo vencer
¿sí? Aplicando Apocalipsis y lo que va a pasar a la vida de ahora y de hoy, de cómo yo me venzo a mí mismo. ¿Cómo hago? Vos me preguntás, ¿cómo hago, hermano, para vencer los deseos que tengo? Son incontrolables. Yo quiero tenerlo y deseo tenerlo y veo que es más fuerte que yo, ese deseo, y es más fuerte que yo, lo que sea, un vicio que te ata, una atadura, y es más fuerte que yo, y estoy apasionado por eso y no tengo una obsesión con eso, solo pienso en eso, quiero lograr eso y nada más, y es más fuerte que yo. Y tenés que ver que el enemigo eh, trabaja allí, en el mundo exterior, en tu carne, y te muestra esa debilidad y te quiere meter para asfixiar allí la vida del espíritu tuya, ¿sí? Y es importante también saber, como el gran pastor Watchman Nee nos llegara a enseñar una vez, que la carne es muy buena sierva, pero muy mala jefe. ¿Sí? El espíritu es el amo, el alma es el mayordomo, el que ejecuta las direcciones del amo. Y la carne es la esclava, la sierva, la que tiene que, la última en el escalón, en el ranking, la que tiene que llegar a obedecer todos los dictámenes que va recibiendo en el escalafón desde arriba. Cuando la carne se hace jefa, hay un descontrol, está desfasado todo y ya algo está mal. ¿Sí? El que es esclavo está puesto en posición de rey, como no sabe reinar, hace lío. ¿Eh? Mono con navaja, mono con escopeta, se le da un arma peligrosa a quien que no sabe manejar. Ponete la figura que vos quieras, pero es así. El que siembra para su carne, de la misma carne, dijo el apóstol Pablo, segará destrucción, se destruye a sí mismo. El que peca, a su propia alma defrauda. El que peca, peca contra Dios, pero se hace daño a sí mismo. ¿Sí? Y su carne ya empieza a secarse y empieza a enfermarse. ¿Mm? Mirá vos, te empieza a controlar la carne, pecas y lo primero que se empieza a debilitar es ese fuerte amo que quiere levantarse. ¿Mm? Y la carne siempre va a decir, no, primero tus derechos. Hoy, yo cuando estaba meditando esta palabra a modo de ilustración, me acordaba de ya me ven de la edad con esto, de un dibujo animado de la Pantera Rosa, donde se escucha una voz de la Pantera Rosa con el vecino, mirá el vecino, y tiene que ver con lo que yo te voy a estar compartiendo en el segundo punto, mirá el vecino la casa que tiene, y la Pantera Rosa dice, sí, viste, y mirá, y tu casa no es tan grande como la de él, y empieza a sembrar cizaña. Dice, pero ¿no es mejor empezar a acercarla? Y empieza a acercar la pared, la pantera rosa, y empiezan ahí los problemas. Y siguen, y mirá y cómo corta el pasto, y, y el otro saca una cortadora de pasto mejor, y empieza, mirá esa rama del árbol del vecino, está en tu casa y las hojas caen en tu lado, ¿por qué no cortas esa rama? Y la eh, Pantera Rosa empieza a cortar la rama del árbol que cae del vecino en su propia casa, y vos ves que el vecino empieza a cortar la parte de la casa de la Pantera Rosa que está allá del otro lado del terreno, y dice, tienes razón vecino, tenemos que cortar la parte que invade la zona nuestra, y le está cortando parte de la casa de la Pantera Rosa porque le invadió el espacio del vecino también. La idea es que siguen los problemas y vienen en cono, y la vocecita dice, mira, tu vecino se preparó, prepárate para la guerra, dispara soldados, y se pertrechan y vienen, y se armó una guerra ahí. Y, y cuando empieza la guerra, aparece el diablito, la voz que les hablaba, dice, sí, es mejor cortar la ramita y devolverle la máquina de pasto a tu vecino. Como si una pequeña cosita había desatado una gran guerra.
Me acordaba, le digo, es así, ¿no? Empiezan las peleas y si uno empieza a ver, cuando empieza a tener problemas con la gente, y peleas, y guerras, y discusiones, y pleitos, y ¿por qué fue? Y uno empieza a ver, y uno empieza a ver que fue una pequeña semillita y brotó una raíz de amargura y se armó y se armó y se armó y se armó y se hizo una guerra que se hizo imparable. Y Jesús dice en Gálatas, en el capítulo 5 24, que son manifestaciones de la carne. Y que la Biblia te dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y acá está la respuesta. ¿Cómo vos me preguntabas? ¿Cómo venzo yo y cómo vences vos estas pasiones y estos deseos? Pidiéndole al Señor Jesús que las pasiones de Dios Él la ponga en mi espíritu. Que el Espíritu Santo controle mi espíritu y el Espíritu Santo controlando mi espíritu controle mi alma controle mi cuerpo y mi alma y mi cuerpo obedezcan a los dictámenes del Espíritu Santo y de mi espíritu y que las pasiones, sabiendo yo y entendiendo yo y viendo todo con los ojos espirituales, sabiendo que todo es espiritual, que todas mis pasiones sean recibidas de Dios, que yo le diga, Dios, dame tus pasiones y que los deseos de Dios sean implantados en mis deseos. Señor, te entrego mis deseos para que tus deseos sean a través de mis deseos. Señor, te entrego mis pasiones para que las pasiones tuyas sean a través de mis pasiones y los que son de Cristo, primero asegurarme que yo soy de Cristo. ¿Por qué? Porque le he dado mi vida al Señor Jesucristo. ¿Qué es darle la vida al Señor Jesucristo? Es esto. Los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Mi carne tiene pasiones carnales. Mi carne tiene deseos carnales. Entonces yo al Señor Jesús le digo, Señor, todos los deseos que hay en mi naturaleza que se oponen a ti, ¿sí? Lo entrego en tus manos. El apóstol Pablo dice, el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembra para el espíritu cosechará, segará vida eterna. Entonces, ¿cómo hago yo para vivir esta verdad? Yo te digo, va a predominar en vos la vida que vos alimentes. Si vos alimentás con oración, con ayuno, con meditación, con lectura y estudio de la palabra de Dios y con presencia de Dios y constantemente pensando en Dios, con todo lo espiritual vos alimentás tu espíritu se engorda y la carne es vencida por la vida espiritual. Ahora, si yo alimento todo carne, dale con red social, dale con esto, dale con la tele, dale con los periódicos, dale con los libros mundanos, dale con todo lo que tiene que ver, pero lejos, bien lejos de Dios, y yo alimento nada más que mi carne, que después voy a poder pretender que el espíritu domine. Ya fui ahogado, fue ahogada la vida del espíritu. Mi carne es la peso pesado ahí y domina la vida de mi espíritu. Entonces, en vos está la decisión de saber empezar a alimentar todo lo que es espiritual en tu vida para que eso tenga peso de gloria en vos, sea peso pesado en tu vida y eso automáticamente por decantación fuerce, levante, haga que la vida del Señor Jesucristo dentro tuyo te domine y domine todas las áreas de tu ser. La segunda verdad que quiero compartirte es que debemos vencer nuestra codicia y envidia. Codicia. Hay una historia bíblica, codicia y envidia. Codicia es querer desear, está muy relacionada a la envidia y la codicia. Codicia es querer, tiene que ver con la avaricia. Codicia es querer siempre un poco más. Vos conocés la canción de El Avaro. ¿Cuánto dinero es necesario? Siempre un poquito más, te dice el avaro. Este dinero no es suficiente, siempre un poco más, por las dudas de que está, pero hasta acá con la plata. Tiene plata de sobra, pero por las dudas un poquito más. Y envidia es
tristeza por lo que el otro tiene. Pero muchos comentaristas y muchos pastores y muchos intérpretes nos dicen es que no es porque yo tengo envidia de lo que el otro tiene, es que yo quiero tener lo que el otro tiene y no lo tengo. Entonces se lo envidio. En mi corazón yo le estoy sacando a eso que él tiene lo quiero para mí. Y es codicia, ¿ves? Está muy hermanado y entrelazado. Si vos me querés una figura bíblica, lo tenemos como un ejemplo en el Antiguo Testamento. Jezabel, la impía Jezabel, esposa del rey Acab, vio una vez a su marido, el rey Acab, que vino triste. ¿Por qué? Y porque quiero la viña de Nabaot. Y, y, y no me la da porque dice que es herencia. Dice, pero vos sos el rey de Israel y por una viña, déjamelo a mí. Acab, Jezabel, la impía Jezabel, esposa del rey Acab, le consiguió en codicia y en mentira la viña a su propio esposo. Estaba triste, ¿por qué? Porque quería la viña de Nabaot y no la tenía. Entonces, como no lo podía tener legalmente, porque si no fue una herencia y no te la puedo vender, entonces la impía Jezabel dice, ni siquiera se la vamos a comprar y se la vamos a pedir bien. Armó una falsa acusación, lo mató y le dice, toma, la viña de ese ahora es tuya, rey. Y se la quitó por la fuerza. Está en la Biblia, lo puedes leer en el Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Te das cuenta cómo funciona? Entonces, siempre el que funcione así egoístamente, siempre aquel que tenga pleitos en su corazón, siempre aquel que tenga un estado de guerra en su espíritu, va a buscar la excusa y el motivo y la justificación para hacer lo que está haciendo. Va a tener motivo. Pero ¿sabes qué? Va a proceder con mentiras disfrazadas de verdad a fin de conseguir sus caprichos. La palabra es deseo y capricho. Cuidado, que ningún capricho, no te des a ningún capricho, no tengas caprichos, no quieras por capricho tener lo que otro tiene, dejáselo. Dios lo ha bendecido con eso, dejáselo. Dios te va a dar a vos otra bendición. Dios te va a dar a vos lo que vos querés. Dios te va a dar a vos lo que vos necesitas. No quieras lo que el otro tiene. Dios se lo dio a él. Dale gracias a Dios porque Dios lo bendijo a él con esa bendición, sabiendo que Dios tiene para vos otra bendición. Pero no quieras lo que él tiene. Eso provoca guerra. Eso provoca ambición. Y eso provoca querer tener lo que el otro tiene. Eso provoca envidia, eso provoca codicia y eso provoca avaricia. Y el Señor nos dijo, contentos con lo que tienen ahora, porque el Señor dijo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Sí? No hay que ser avaro, no hay que ser de los que amontonan riquezas. La palabra del Señor nos da cuál es la respuesta. Isaías en el capítulo 32, en el versículo 8 nos va a decir que el rico y el generoso piensa en generosidades y por generosidades será prosperado y será reconocido. Vos tenés que pensar el vivir como vivió el Señor Jesucristo. ¿Cuál es el antídoto para la pelea? ¿Cuál es el antídoto para la guerra? ¿Cuál es el antídoto para el pleito? ¿Cuál es el antídoto? El dar, el abrir la mano, el ser generoso, el bendecir al otro, el poner al otro primero antes que yo, el levantar al otro, en buscar el beneficio del otro antes que el mío, en siempre honrar al Señor Jesús y honrar al otro antes que mis deseos, intereses y caprichos y deseos, el pensar siempre en dar antes que recibir, porque Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces cuando yo vivo esa clase de vida, cuando yo vivo pensando no en guerra, sino en paz, en hacer las paces con esa persona, cuando yo vivo pensando no en pleito, sino en cómo me puedo unir, qué cosas hay en común en mí con esa persona que me una, cuando yo pienso no en violencia, sino en sanar con las palabras, porque hay
palabras, y hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Corre la cabeza porque te cortan la cabeza con sus bocas y con sus palabras. Pero la lengua de los sabios es medicina. Cuando yo uso mis palabras para sanar a las personas y darles una palabra de fe y sanarles y darles una palabra de aliento y darles una palabra de ánimo y darles una palabra de gracia y darles una palabra de edificación, darles una palabra que les levante, darles una palabra de fe, que los ponga bien arriba. Porque para mala onda y para malas palabras y para cuando hablo de malas palabras, hablo de palabras destructivas, ya estamos rodeados. Vos sabés, vivís en un mundo donde lo que menos abundan son las palabras positivas. Solo Dios nos da palabras positivas y sos vos y soy yo los portadores de esas palabras de vida, palabras de gracia, palabras de bendición y palabras de poder que tienen que ser enviadas y lanzadas a través de tu corazón y de tu boca, de la abundancia del corazón. Habla tu espíritu y habla tu boca para bendecir y para levantar la vida de otras personas. Entonces, las dos verdades es que nosotros debemos vencer nuestro estado de guerra interior y debemos vencer nuestras pasiones y deseos y debemos vencer nuestras codicias y nuestras envidias, porque hay un combate interior que quiere dominarnos. Pero Pablo dijo, yo no me dejaré dominar por nada. A mí el que me domina es el Señor. Lo importante es eso, que vos le puedas dar tu mente, tus pensamientos, tu corazón al Señor. Que le des tu mente para que el Señor opere la mente de Cristo en vos. Te diste cuenta que te hablan de una mente positiva, pero yo me di cuenta de algo, vos también te diste cuenta de que no podemos nosotros por nosotros mismos tener una mente positiva, porque eso es un milagro. El Señor Jesús opera una mente positiva en vos. Tenés pensamientos positivos, confesalo, y te das cuenta que uno tiene un pensamiento positivo, pero ni siquiera pensar en el otro día, a la hora, a los 5 minutos se te viene el pensamiento negativo, porque nosotros no podemos pensar positivamente por nosotros mismos. Es un don y es una gracia que el Señor tiene que operar en nuestras vidas. Señor, renuévame, pero yo no puedo, Señor, renovar mis pensamientos por mí mismo. Renuévame en el espíritu de mis pensamientos positivos, que seas vos quien realmente ponga pensamientos positivos y me renueves en pensamientos positivos a mí, porque yo por mí mismo no puedo lograrlo. Yo me di cuenta de eso, que cuando digo voy a tener un pensamiento positivo, voy a tener una actitud fiel, voy a tener una actitud positiva, voy a tener una mente brillante, voy a levantarme, voy a pensar, y al rato uno está en un estado de a veces de mala onda y de depresión y decir, ¿qué me está pasando? Es que justamente el pastor Rick Warren lo explica bien. Cuando yo tengo el control de mi barco, pero no cambió el piloto automático, el barco quiere ir para allá, pero yo lo giré, lo tengo para puesto en posición contraria, voy a estar sosteniendo con fuerza ese barco y lo quiero llevar para allá, para adelante, pero lo tengo sostenido con fuerza. Naturalmente, el piloto automático no fue cambiado. Mi barco quiere girarse y ir para atrás porque está orientado para allá. Eso es verdaderamente arrepentimiento. Te estoy hablando de lo que es la verdadera figura del arrepentimiento. No cambió el piloto automático de mi ser y mi ser quiere ir para atrás, quiere ir negativamente para atrás. Pero yo con mi carne me esfuerzo, digo, no voy a ir por allá porque ese es el camino correcto. Y suelto el volante, pues gira el barco y se va para atrás otra vez, y uno termina desgastado, cansado, y uno termina el día así. Es que uno trató de tener una mente positiva y uno trató de ser fiel a Dios y uno trató de vivir, pero por el esfuerzo de uno. ¿Qué hay que hacer? Justamente cambiar el piloto automático, cambiar la orientación de la ruta. ¿Que va para allá? Bueno, no, ahora cambio que tiene que ir para donde tiene que ir, para allá. Eso se llama cambio de mente y cambio de corazón. ¿Quién lo hace eso? Lo hace el Señor. Entonces, decirle al Señor, mira Señor, yo quiero ir contrario a tu voluntad. Y te lo confieso. Toma. Ya lo sabes, pero te lo entrego. Yo quiero hacer esto y te lo entrego. Tomá, ya lo sabes, pero
Te lo vuelvo a confesar. Esta es una palabra de sanidad para vos y para mí. Nos hace bien escuchar esto. Ser un sincericidio. Confesarnos sinceramente delante del Señor y decir, Señor, es esto lo que me está pasando a mí. Y te lo confieso delante de tu presencia. Entonces, la guerra empieza adentro en el corazón. Hay guerra afuera porque hay guerra en el corazón. Entonces, si vos querés ser un portador de paz, que haya paz interior dentro tuyo, porque si hay paz adentro, y hay paz en tu corazón, y en tu mente y en tus pensamientos, y en tu espíritu y en tu alma hay gracia, y hay bendición, y hay paz de Dios, vos no vas a tener problemas con las personas, vas a ser un pacificador. Las personas tendrán problemas con vos, pero vos no vas a tener problemas con las personas. Y las personas te van a querer hacer la guerra, pero vos le vas a dar palabras de alivio. Te vas a saber callar y no le vas a saber responder a una agresión. Te vas a saber callar y le vas a decir Dios te bendiga. Te vas a saber callar y le vas a decir palabras de que le sanen y decir vení, vamos a charlar un poco. ¿Qué te está pasando? Vamos a pedir que la gracia de Dios te cubra. Vamos a orar un poco. A ver si el Señor trae un manto de sanidad y te saca esa carga que tenés. Es eso lo que le vas a poder decir a esa persona, pero no le vas a seguir la corriente y no le vas a seguir la guerra y no te vas a poner en el mismo espíritu de él, porque la persona que te quiere hacer la guerra quiere eso, que vos te pongas en el mismo espíritu de él. Vos tenés un espíritu superior, lo llevas a esa persona que te quiere hacer la guerra para el lado donde Dios quiere que vos lo lleves. Ellos se convierten a ti y vos no te convertís a ellos, dice la palabra del Señor. Te quiero dejar esta reflexión para que vos lo pienses, ¿sí? De una palabra profética de lo que va a pasar cuando ya la iglesia no esté en la tierra, Apocalipsis 6, donde las personas se van a matar y matar y matar y matar y se va a quitar la paz sobre la tierra. Aunque el anticristo quiera traer falsa paz, no va a haber paz para nada. Se le ha dado el poder de quitar la paz sobre la tierra. Nosotros, mientras estamos en la tierra y como somos cristianos, somos hijos de Dios y todavía estamos acá en la tierra, vivamos en paz, tengamos paz en nuestro corazón, seamos portadores de paz y transmitamos paz y hablemos y enseñemos cómo se vive en paz con Dios y en paz con las personas. ¿Sí? Que seas vos y que seas yo una persona de paz. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias y te bendecimos en esta hora. Oramos para que todo lo que sea guerra en nuestro corazón sea vencido por el poder y la sangre y la autoridad del Señor Jesucristo. Señor Jesús, vos sos el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entregamos nuestras armas de guerra en tus manos ahora. Levantamos la bandera de rendición, porque tú eres el vencedor, el ganador y el conquistador. Levantamos la bandera blanca de rendición y nos entregamos y nos rendimos a ti. Padre, nosotros no queremos responder con guerra a las personas que nos hacen guerra. Nosotros no queremos responder con violencia a las personas que nos hacen violencia. Nosotros no queremos pelear a las personas que nos pelean. Nosotros queremos dar gracia tuya. Nosotros queremos dar paz tuya. Nosotros queremos dar bendición de ti. Nosotros queremos transmitir sanidad que viene de tu trono. Nosotros queremos ser representantes del Señor Jesucristo. Señor, estas son actividades del anticristo, el que se quite la paz y que se maten unos a otros y que se le dé autoridad para que se maten y haya guerras y peleas unos con otros, Señor, pero nosotros, mientras somos iglesia tuya y estamos acá en la tierra, nosotros queremos ser representantes del Cristo verdadero, del Rey de Reyes y Señor de Señores, y que vivamos en paz y que tengamos amor, y que cubramos a las personas con el amor tuyo, porque el amor cubre multitud de pecados, que sepamos pasar por alto ofensas y perdonar pecados, porque el amor cubre multitud de pecados. Padre, con esta palabra bendigo a los que están escuchando, los bendigo en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, en tu nombre Jesús, amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Que Dios te bendiga.
Nos encontramos en la próxima semana ya con un tercer sello abierto. Hemos abierto el primero, el jinete en el caballo blanco. Hemos abierto con el Señor Jesucristo el segundo, un jinete en el caballo rojo, bermejo, ¿sí? Rojizo, que nos habla de violencia y nos habla de guerra, pero acordate, siempre eso empieza en el corazón del hombre, siempre eso empieza adentro. Y en la semana que viene vamos a arrancar con un tercer sello, ¿sí? Que Dios te bendiga y nos encontramos en la próxima semana. Compartí esta palabra y que Dios nos siga dando más revelación de Él. Chau.